¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Cadena Nacional. El día de hoy vamos a abrir nuestro programa reviviendo parte de lo que fue uno de los casos más emblemáticos de la historia policial chilena. Un caso que ya cumple más de 20 años desde que ocurrió el primer crimen y que da cuenta de el asesinato y también violación de 14 mujeres adolescentes de Alto Hospicio a manos de Julio Pérez Silva, quien fue conocido posteriormente como el psicópata de Alto Hospicio. Para conversar sobre este caso y además también develar cuánto hubo de sesgo de género y además también de clasismo en una historia como esta, es que vamos a conversar durante esta noche para conocer más antecedentes junto a nuestro perito, pero además también cientista criminalístico Francisco Pulgar, que ya está al otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido nuevamente. Bien, Vicky, bueno, abordando un tema, como tú lo dices, lamentable, penoso, donde ya han pasado más de 20 años y donde hemos visto en las últimas investigaciones que todavía hay cierto sesgo con las, digamos, clases sociales. Víctima pobre, pobre víctima. Mira, es un caso estremecedor que comienza en su primer asesinato a cometer Julio Pérez Silva en el año 1999, durante el mes de abril. ¿Qué antecedentes manejamos en términos generales de esta historia? Claro, bueno, es un caso que si bien se acredita en el 99, entre abril del 99 y agosto del 2001, el responsable de las 14 muertes de jóvenes, hay un hecho que también, digamos, se le atribuye a él de una joven que se pierde en septiembre de 1998, que es Graciela Sarabia, que es una niña de 17 años, y luego empieza la seguidilla de niñas desaparecidas. Es un hecho, digamos, que a primera instancia fue develando la pérdida de estas niñas en un sector bastante popular en Alto Hospicio, donde prácticamente el 40% de la población estaba al límite de la pobreza. Entonces, desafortunadamente, cuando empiezan a perderse estas niñas, como tú lo dices, en estos años, se empiezan a hacer las denuncias por presunta desgracia. Aquella época había otro sistema de justicia, no es el que tenemos hoy, pero la metodología de búsqueda de personas desaparecidas era prácticamente la misma. ¿Qué datos se manejaban en la época en Alto Hospicio cuando empezaban a hacer las denuncias? En que estas niñas se estaban yendo de la casa producto de violencia intrafamiliar, producto de consumo de droga e incluso que algunas habrían ido para tener plata fácil, seducidas por la prostitución. Bueno, esos son algunos de los temas que develan parte de justamente lo que mencionábamos al principio, este sesgo de género, abierto clasismo incluso, lo que tiene que ver con las líneas de conducción de esa investigación. Vamos a ahondar en eso, pero antes quería preguntarte a ver si podemos hacer una especie de perfil de quién era Julio Silva Pérez para entender un poco cómo la figura de este sujeto. Bueno, era un sujeto prácticamente un padre ejemplar, tenía 2 hijas. Él no daba ningún tipo de luces que cumplía con un perfil de psicópata, ¿sí? Sino que él iba a su casa, jugaba con su hija, cumplía como toda una rutina. No se tenía ningún dato relacionado a condenas anteriores o a hechos relacionados de carácter violento como secuestro, violación o homicidio. ¿Y cuál era el modus operandi de Julio Pérez Silva? Haciendo ahí la corrección que antes de invertir los apellidos, pero de todas formas, ¿de qué manera operaba él? ¿Cómo era que captaba a sus víctimas? Y finalmente también, ¿cómo procedía? Porque sabemos que en esta historia al menos él estuvo por lo menos 2 o casi 3 años, si incluimos el caso de 1998, donde él no fue investigado inicialmente o donde al menos pudo escabullirse de esa investigación. Claro, hasta esa época no se tenía ningún antecedente sobre él ni su participación, pero fue hasta el 3 de octubre del año 2001 donde una niña de nombre Bárbara, de 13 años, es encontrada deambulando por la carretera cercana al desierto por personal de la subcomisaría de Alto Hospicio. Y es ella quien hace la denuncia en ese momento. Y te doy el contexto para poder entender y cómo se llega a él y a su perfil y al modo operandi, donde ella revela que una persona le ofreció llevarla al colegio
ella accedió, esta persona iba en un auto blanco, un taxi pirata, y de ahí se genera todo un protocolo de investigación. Ya. Fue en ese momento que Pedro Iridondo, un perito forense que estaba en el servicio de urgencia, quien empieza a acreditar el tema de las lesiones. Y dentro de la recepción de información de estas lesiones, ella describe el modo operandi. Yo iba caminando en dirección a mi colegio, él me ofrece llevarme, ¿Ya? claramente por la distancia, se sube al vehículo y empieza a dar las características de esta persona como era, las características del auto. Pero fíjate, Vicky, un dato súper importante. Ella recuerda muy bien de unas bananas, ¿te acuerdas los dibujos animados, bananas en pijama? Sí. Eran dos monitos que tenía como colgante en el espejo retrovisor, que fue clave para la diligencia siguiente y para poder, digamos, detener a Julio Pérez Silva. Ah, mira, o sea, en el fondo eso vendría siendo la pista. Ella hace esta denuncia, entonces, cuando fue encontrada. No se sabía el nombre de esta persona, pero es este colgante que tiene en el auto de bananas en pijamas el que termina siendo quizás lo que permite identificar a Julio Pérez Silva. Claro, y en ese momento, como te digo, tenían solamente esta versión de la menor, que pasó a estar internada producto del tema de las lesiones. No olvidemos que me faltó complementar que ella, cuando es recogida por Julio Pérez Silva, es llevada al sector del desierto a un pique que se llamaba Guantalaya, al interior de Alto Hospicio, donde es golpeada, donde es violada y además es arrojada a este pique. Y él, pensando que había fallecido, sale por sus propios medios de este lugar. Y ahí es cuando da su declaración. Por eso que ahí pasa todo un trabajo, se genera digamos, un trabajo policial, hasta que un sargento de carabineros que estaba en los puntos de control en Alto Hospicio se da cuenta que aparece un auto blanco y tras realizarle un control vehicular, estando en la parte de atrás se da cuenta de que hay un colgante de bananas en pijama. Y basado en ese antecedente es que llama a la jefatura, llegan 2 carros más y toman detenido en ese momento a Julio Pérez Silva, le toman una fotografía, esta imagen es llevada inmediatamente al hospital donde estaba internada Bárbara, y Bárbara lo reconoce como su agresor. Oye, aquí estás contando un poco cómo es que llegamos a Julio Pérez Silva, de qué manera se lo identifica, pero también hay otro aspecto clave respecto al perfil de las víctimas. Nosotros mencionábamos también, son 14 mujeres, de ellas todas de edad joven. ¿Cuál era el perfil de ellas, de este grupo de mujeres? Claro, aquí lo que pasa es que nos vamos a remontar a lo que estamos viviendo hoy con las personas desaparecidas. Tú viste que ahora cerca de Chillán también tenemos otra persona que lleva más de 50 días desaparecida. Cada vez que hay una persona que desaparece, ya sea por voluntad propia o por la fuerza, tenemos una línea base mínima que hay que, digamos, sustentar. Perfil de la persona desaparecida, eventual motivación de la desaparición y eventuales autor o autores de la desaparición forzada de estas personas. En el caso de las niñas de Alto Hospicio, claramente, y tú lo dijiste, hubo un sesgo de género y también un sesgo social, porque bastaba tomar el perfil de Macarena Sánchez, de Angélica Lay, de Laura Sola, de Catherine Arce, de Patricia Palma, que eran estudiantes. Todas eran menores de edad. Entonces, no se condice con el discurso político y también policial de la época, que estas eran niñas que tenían conflictos familiares, tenían conflictos de droga y también tenían conflictos de prostitución. Esa de las cosas más indignantes, yo creo que hay en este caso. Y a propósito, ya que tú también lo consignas y lo mencionas, tenemos justamente declaraciones de quién era el subsecretario Interior de esa época, Jorge Burgos, que se refiere precisamente al caso. Vamos a revisarlas inmediatamente. Los primeros antecedentes indican que hay a lo menos 2 casos que demostrarían más bien acciones voluntarias de abandono, producto de situaciones personales que tienen que ver
con mala relación con los padres, algunos casos de violencia intrafamiliar, en fin, eso debe investigar, pero quiero poner a disposición de la prensa que los antecedentes indicarían que en algunos casos podríamos estar en presencia no de desapariciones forzadas. Palabras de Jorge Burgos, Claro. quien estaba en ese momento en el cargo de subsecretario del Interior, que se refiere a este caso. Todo esto además durante el gobierno del presidente Lagos. Posteriormente, además, hubo una disculpa años después cuando ya se detiene a Julio Pérez Silva. Y bueno, un poco da cuenta también de cómo se estaba investigando en ese momento este tipo de casos. Y ahí quería preguntarte si es que lo que él pronuncia en esta declaración era parte también de la tesis de las policías, de la fiscalía, en la búsqueda de estos menores. O sea, claramente la autoridad política siempre va a generar cuñas o puntos de prensa basados en los informes policiales de la época. Acá habían, entre comillas, equipos multidisciplinarios de ambas policías que estaban trabajando en la búsqueda de las niñas, pero al final empezamos a conocer una realidad totalmente distinta. Quienes buscaban realmente a las niñas eran los familiares. Un padre de la niña, incluso siguiendo esta teoría que postulaba el gobierno y las propias policías, fue hasta Tacna y estuvo en varios prostíbulos tratando de ubicar el paradero de su hija o de otras niñas que pudiesen dar luces donde estaban. Pero más allá de eso, ya han pasado, como tú dices, Vicky, 20 años, donde se han tratado de mejorar las metodologías, han habido cambios sustanciales, pero siguen habiendo muchas personas desaparecidas en Chile. Y hoy, gracias a los medios de comunicación, a estos hechos de carácter mediático, uno, podemos conocer el caso, y lo segundo, que todavía se siguen cometiendo errores en la investigación que prácticamente no se entienden o se encuentran imperdonables después de tantos años de aprendizaje en este tipo de casos. Y eso quería preguntarte, también basado en tu experiencia, ¿hay prejuicios, hay clasismo a la hora de investigar casos de este tipo? ¿Todavía se repite ese patrón? O sea, claramente hay prejuicios de quien investiga, hay prejuicios de quienes dirigen la investigación muchas veces, pero todo, cómo se zanja esa situación a través de lo que te contaba, a través de la línea base de investigación de una persona desaparecida, que primero es el perfil de la víctima, segundo es la motivación y tercero él o los autores. Cuando tú tienes una víctima, por ejemplo, que tenía una rutina, lo vimos en el caso, ¿te acuerdas del joven de San Vicente de Tahuatahua que fue citado a un lugar determinado y apuñalado brutalmente? Él tenía una rutina, iba al colegio, se iba a la casa, no llegó a la casa, inmediatamente se activó el tema de la búsqueda y rápidamente pudieron dar con el cuerpo y también con los responsables. Cuando hay perfiles de personas que han desaparecido o han tenido denuncias de presuntas desgracias previamente, claramente hay una idea preconcebida, dando cuenta de que esta persona pudiese estar en otro lado. Pasó en el caso de Ámbar. Ámbar ya tenía denuncias de presuntas desgracias previamente, donde también la línea investigativa se abordaba por ese lado, entendiendo que ella también, y todos teníamos la esperanza que pudiese estar viva. Desafortunadamente, la línea investigativa se dio a otro lado cuando confiesa la madre. Por tanto, hay que mejorar los protocolos de investigación y la ciudadanía ha resultado clave para el tema del hallazgo de las personas que, entre comillas, se han logrado encontrar. No olvidemos que hay mucha gente, como Claudia Agüero en Puerto Montt, que recuerdo ahora, que todavía están desaparecidas. No, claro, sin lugar a dudas. Y bueno, queríamos hacerte esa pregunta básicamente porque acá se cometieron errores grotescos y garrafales de la investigación. Se perdió mucho tiempo y justamente por barajar ese tipo de tesis dentro de la investigación, que como decíamos, tiene este sesgo de género, tiene este sesgo quizá un poco clasista incluso, y plantear la tesis desde esa manera. O sea, en el fondo son 14 mujeres las que desaparecen de Alto Hospicio y que eso es llamativo en un plazo de 2 años y que la investigación haya estado por ese lado, si no es por el caso de esta joven que tú mencionas que logra escapar, quizás se hubiese cerrado la investigación. Y es por eso también que quería preguntarte por otra acción legal que toman las familias en el año 2016. Acá buscaron un representante legal, que es el caso de Juan Sumelsu, y que él buscó reabrir este caso, básicamente aparándose en que se cometieron violaciones a los derechos humanos y
porque también había algunas de las madres de estas jóvenes que estaban disconformes con la investigación que se realizó en ese momento. Claro, es una acción legal que al final no tuvo, digamos, buena recepción, ya que había un responsable de los crímenes, hay una condena que todavía es efectiva. Julio Pérez Silva no va a salir de la cárcel con todo estas, digamos, asesinatos. Él, digamos, cumpliendo los 40 años, podría optar, entre comillas, a la salida, pero eso, digamos, queda tiempo todavía. Por tanto, todas las acciones legales que ellos pretendieron generar en su momento para buscar algún tipo de sanción contra los agentes del Estado no prosperó esa iniciativa. No fructiferó. Entonces, ese es el gran problema, Vicky, que hoy tenemos agentes del Estado que se pueden equivocar y no les pasa nada. Así de simple. O sea, pueden llevar en el caso de Alto Hospicio, si hubiesen hecho un buen trabajo de manera metodológica, de manera de levantamiento de datos, de manera, si lo hubiese pasado a una persona con mayor, digamos, situación económica, a lo mejor se hubiesen evitado el asesinato de 6, 10 niñas. Pero hoy, digamos, llegaron al responsable. ¿Por qué? Porque una niña que fue violada, que fue golpeada y arrojada viva a un pique, tuvo la fortaleza esa niña de salir de ese lugar y poder pedir ayuda y dar datos clave. Por eso quiero aprovechar de saludar al sargento primero Jaime Lobo, que fue ese sargento quien vio el detalle de estas bananas en pijama y se pudo dar con Julio Pérez Silva. Francisco, y en este caso puntual, ¿qué pasó con Julio Pérez Silva? ¿Cuál es la condena que él recibió y en qué está actualmente su caso? Porque no sé si es que nos podrás contar de repente quizás de algún caso similar que tenga características de este tipo y donde se esté cumpliendo algún tipo de pena. Bueno, claramente Julio Pérez Silva fue considerado como un verdadero psicópata serial, porque si te das cuenta, el tipo de víctima que él elegía era niñas, casi todas menores de edad, tenía un patrón de conducta establecido y un modo operandi, digamos, uno para agredirla sexualmente y otro para deshacerse de los cuerpos. Por tanto, bajo esa metodología cabe en los psicópatas seriales. Él cumple condena, no va a salir de la cárcel hasta la pena efectiva, que son 40 años. ¿Ya? Casos similares en Chile yo no he visto o no recuerdo de este tipo de características, donde claramente, más allá de que esta persona cumpla la condena, tenemos un personaje que tiene, digamos, una psicopatía, y al salir cumpliendo la condena, si es que se llega a dar esos presupuestos, sigue siendo un peligro para la sociedad. Y el mejor ejemplo que tenemos de este tipo de conducta psicopática es lo que pasó con Hugo Bustamante. No, totalmente. O sea, ahí tenemos un caso reciente donde vimos esto, pero ¿existe la posibilidad de que eventualmente en el futuro Julio Pérez Silva pueda recibir algún tipo de beneficio carcelario o quizás salir de la cárcel antes del tiempo estipulado? A ver, yo creo que bajo los criterios que tiene hoy el sistema de justicia chileno lo veo muy difícil, sobre todo con esta lamentable experiencia que hemos tenido con el caso Ámbar, donde se van a hacer las correcciones pertinentes para que este tipo de personas con este tipo de perfil no salgan de la cárcel, porque ponen en riesgo a la sociedad y eso ya está acostumbrado. Y no es un tema que lo diga yo, sino que lo dicen los propios especialistas, los criminólogos, psicólogos y psiquiatras que, digamos, evalúan este tipo de perfiles. Por tanto, las correcciones que hay que hacer y lo que debemos fijarnos, Vicky, es en aquellas personas que siguen desapareciendo, en mejorar los protocolos de búsqueda, en no esperar que los medios de prensa hagan de una denuncia un caso, porque hoy desafortunadamente se denuncia y pasan a ser un número dentro de todo el sistema de denuncia del aparato del Ministerio Público y no un caso. Es bueno y es importante destacar cuando llegan miles de carros policiales
helicópteros, rastreos, perros, etcétera. Pero eso esperaríamos con todo el trabajo para las personas que hoy están desaparecidas y que desafortunadamente no se dan. Completamente, o sea, así debiese ser en cualquier tipo de caso. Y un poco colgándome también de lo que decías tú al principio, justicia para pobres, si no me equivoco dijiste, pobre justicia. ¿Existe clasismo entonces, dices tú, hasta el día de hoy el dinero termina pagando mejor una investigación en casos como los que estamos viendo? Sí, claramente hay un clasismo, un sesgo, hay víctimas de primera y segunda categoría. Víctima pobre, pobre víctima. Esa era la frase. Es una de las frases que, digamos, he venido, digamos, diciendo hace mucho tiempo. Hay un discurso políticamente correcto que da cuenta a la autoridad que todos somos iguales ante la ley. Pero eso el chileno sabe que no es cierto. Siempre hay tratamientos de carácter especial. Lo importante, te vuelvo a insistir, son las primeras diligencias. El tiempo que pasa es la verdad que huye. Es una frase del padre de la criminalística, Edmond Lockhart, donde se da cuenta que las primeras diligencias para establecer el perfil de la víctima, motivación de la desaparición y presunto autor o autores de la desaparición resulta clave para poder entender y levantar estos medios de prueba que rápidamente se van perdiendo durante el tiempo y que, vuelvo a insistir, ojalá que en el futuro se hagan las correcciones suficientes para que no tengamos que hacer noticias de un caso cuando el Estado debería hacerse cargo inmediatamente de esta necesidad que tenemos todos los chilenos por igual, sin ningún tipo de sesgo. Uno de los casos más escabrosos, escandalosos también respecto a la investigación, a las líneas que se barajaron en un comienzo, que como decíamos en algún momento de esta conversación, Francisco, ese error en la tesis inicial, esos prejuicios, ese sesgo de género, ese clasismo, fueron claves también para que la cantidad de víctimas de Julio Pérez Silva siguiera aumentando en vez de ponerle atajo a una persona que estaba actuando de esta manera, que lo hizo por años además. Un caso, como decíamos antes, emblemático también por las proporciones. Estamos hablando de la vida de 14 mujeres, 14 familias que quedan destrozadas después de acontecimientos como el ocurrido en Alto Hospicio. Y por lo mismo, Francisco, ojalá que nunca más tengamos que estar comentando de casos de esta envergadura, donde la línea de investigación fue desacertada, fue equivocada, fue errónea en un comienzo y eso terminó siendo fatal para todas estas mujeres. Claro, lo importante es que hoy estamos viviendo otros tiempos, lo importante es que el género femenino se ha organizado, se está defendiendo y está defendiendo a una de las suyas. Entonces, el día de mañana, cuando ocurra una desaparición de una mujer, va a haber una defensa corporativa del género femenino que es importante, pero también va a ser importante que en el futuro se legisle que estas personas que dirigen las investigaciones también tengan una sanción, porque no puede ser que después de hechos que se denuncian, donde hay, como tú bien dices, algún sesgo o algún tipo de discriminación que se pueda acreditar, no puedan, digamos, ejercer, digamos, un servicio que necesitan todos los ciudadanos por igual y no exista esta distinción entre rico y pobre. Totalmente. Ojalá que no tengamos que hablar nunca más de justicia para pobre y justicia para rico en nuestro país y que esto ya sea algo para todos los chilenos. Lo que sí, Francisco, preguntarte por contactos en caso de que alguien necesite tu servicio como analista criminalístico. Bueno, nuestra página es criminalisticasap.cl, que es el servicio de atención a víctimas, donde ofrecemos un sinnúmero de servicios en cuanto a la peritaje, investigaciones criminalísticas, de accidentes de tránsito, balístico, falsificación de instrumentos públicos y privados, etcétera. Así que pueden visitar nuestra página, están los números de contacto y también mi Instagram es Pulgar Forense, donde pueden encontrar toda la información que necesitan para los requerimientos que tengan. Perfecto, muy bien. Pues Francisco Pulgar, muchísimas gracias por estar presente nuevamente aquí en Cadena Nacional, abordando un caso tan importante como el de Alto Hospicio. Así que un abrazo grande y ya nos estaremos viendo próximamente. Y nosotros tenemos que hacer un pequeño alto aquí en Cadena Nacional, pero no se separen de nuestra sintonía porque al regreso seguimos con más conversación.